Repertorio de aperturas abiertas, defensa Petrov, el negro juega la sólida alfil E7, parte quinta, donde luego de los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil D3, alfil E7, enroque, caballo C6, C4, las negras juegan caballo B4. Las negras pierden tiempo de esta manera. El caballo debe retirarse después a C6 tras el avance A3, pero al mismo tiempo rechaza el alfil de su posición activa en D3 y lucha por el centro. Hay algunas líneas en las que las negras logran jugar C5 antes de la retirada del caballo. Las negras a menudo deben intercambiar los caballos en C3 y aparece una estructura de peones típica con un tándem móvil de peones en C3 y D4 en el centro del tablero. La evaluación de las posiciones emergentes depende de varios factores, como en muchas posiciones. Al principio, las blancas deberían evitar el cambio de pieza porque eso normalmente disminuye su ventaja en esta estructura de peones. En segundo lugar, es importante que las negras desarrollen sus piezas armoniosamente. Claramente, como en todas las aperturas, un desarrollo poco armonioso puede traer problemas, pero nos referimos en este caso específico de la Petrov. Las negras a menudo tienen que recapturar en D5 con su dama, y eso a veces puede significar peligro para esta pieza. También es muy importante si las blancas lograran hacer avanzar sus peones centrales. Cuando se establecen los peones en C3 y D4, producto del cambio de caballos en C3, el tándem de peones centrales, si avanzan, pueden crear situaciones desagradables a las negras. Continuamos con la retirada del alfil a E2. La práctica de torneos ha demostrado que las blancas no deberían permitir que se cambie este alfil. Las negras ahora tienen dos defensas básicas, pero mostraremos cuatro alternativas. Una de las básicas es el cambio D por C4 y la otra es realizar rápidamente el enroque, que sería una línea que estudiaremos posteriormente en otros vídeos. Ahora mostramos dos más. Una, el desarrollo alfil F5, a lo que sigue el avance del peón A3 desalojando el caballo que se retira a C6. Caballo C3, caballo por C3, B por C3 y enroque, que se trata en otra línea de esta variante Petrov. La jugada de desarrollo alfil E6 antes del enroque no es satisfactoria debido al avance C5, y así, si las negras quieren jugar la línea con enroque y desarrollar después el alfil de E6, deberían enrocar primero y solo después poner el alfil en E6. Por ejemplo, una continuación ahora podría ser A5. En caso o después del enroque, en la variante enroque puede seguir dama B3, A5, A3, caballo C6, dama por B7, alfil D7, dama B3, alfil G4, dama A4. Y las negras no tienen compensación por el peón. En la línea A5, el blanco continúa con caballo E5, F6. De lo contrario, las blancas empujan a los caballos negros por medio de A3 y F3 con gran ventaja. Por lo tanto, hay que hacer este movimiento. Sigue la retirada caballo D3,
enroque, caballo F4, alfil F7 y alfil G4. La debilidad de la casilla E6 es muy tangible ahora, se ve bien claro. En la partida Nataf y Topalov en Cannes en 2002 continuó con G6, caballo E6, alfil por E6, alfil por E6 jaque, rey G7, A3, caballo C6, caballo C3, torre E8, caballo por D5, alfil por C5, D por C5, torre por E6, alfil F4, caballo E5, torre C1, C6, caballo B6, dama por D1, torre de F por D1 y torre a E8. Y ahora, después de la jugada F3, las blancas tenían la ventaja en el final, debido a los débiles peones negros en el flanco de dama y la vulnerable casilla D6. Esta que indicamos aquí. Regresando a la línea principal de este vídeo, D por C4, alfil por C4, enroque. Los otros movimientos en esta posición generalmente conducen a las mismas líneas mediante la transposición después del enroque de las negras que realizan en este momento. Continúa caballo C3, caballo D6. También se han intentado en esta posición el cambio caballo por C3, B por C3, caballo D5, dama D3, C6, alfil B3, en una con ligera ventaja de las blancas en una partida entre Popovich y Capelán en Berchak en el año 1989. Y la ventaja de espacio y el sólido centro aseguran mejores oportunidades para las blancas. En la variante que surge con la retirada del caballo a F6, la jugada H3 es una de las líneas que transpone a caballo F6 directamente en el movimiento 8 que ya hemos hablado. Ahora, las blancas aquí pueden intentar caballo E5, que es interesante, intentando ahorrar tiempo para no tener que jugar H3. C6, A3, caballo de B a D5 y torre E1, que aún no ha pasado la prueba de la práctica entre los grandes maestros, y las blancas tienen una ligera ventaja por el espacio en el centro y las ventajas que en realidad en el medio juego da el peón dama aislado, que ahora está bien controlado, pero las blancas tienen mayor movilidad y más espacio en el sector central. Continuando con la línea de la partida, bueno, H3 es una que se hace en caso de la retirada, en la variante de la retirada del caballo F6, pero seguimos con la retirada caballo D6, que es la línea principal, alfil B3, alfil F6. La jugada de desarrollo alfil G4 es dudosa en bastante medida, puesto que después de H3, alfil H5, G4, alfil G6, caballo E5, alfil F6, F4, alfil E4 y torre E1, en una partida entre Coghlan y Eyelman en Leverkusen 1997, la iniciativa de las blancas parece bastante importante, ya que las piezas negras obviamente están de una forma descoordinada totalmente. Como se pueden observar, no tienen una coordinación apropiada en esta posición. De hecho, están amenazando ganarle el alfil de E4. Continuando con otra continuación, las negras han intentado también quitarse de la peligrosa diagonal A2 a G8 jugando rey H8. La idea de esta jugada es preparar
el desalojo del caballo blanco una vez que éste se instale en E5 por medio del avance F6 y el alfil ya no estaría impidiendo dicho movimiento. Por lo tanto, las blancas ahora juegan A3, caballo C6, H3, impidiendo la molesta clavada alfil G4, alfil F6, alfil F4, alfil F5, torre C1, torre C8 y torre E1. Y las blancas están mucho más activas en esta posición. Ya hemos hablado del peón dama aislado en otras ocasiones. Observen aquí cómo el peón dama aislado deja en sus laterales columnas abiertas y semiabiertas, y las blancas en su plan correctamente han ubicado sus torres en dichas columnas. Continuando con alfil F6, caballo E5, C5. Las negras están intentando provocar cambios en el centro e igualar de esta manera. Después de la retirada de su caballo a C6, puede seguir alfil F4, caballo F5, caballo por C6, B por C6 y D5, con una mejor y agradable iniciativa de las blancas, como ocurrió una partida entre Sokolov y Aksamov en Riga en el año 1985. Las negras se quedaron con peones débiles en el flanco de dama después de este avance de peón. Continuando con la reacción central, C5, alfil F4, C4. Las negras no quieren entrar en la variante de cambio central C por D4 porque no le gusta la línea dama por D4, caballo C6, caballo por C6, alfil por D4, caballo por D8, torre por D8 y torre a D1. Las negras tienen serios problemas con sus piezas ligeras situadas en el centro. Las negras estarían perdidas después de caballo F5 en lugar de C4 y C por D4. El blanco responde con D por C5, dama por D1, torre de A por D1, G5, caballo E4, rey G7, caballo por F6, rey por F6 y alfil D2. Con lo cual el rey de las negras está en una situación peligrosa. Se está atacando ahora el caballo, que lógicamente se retirará, pero seguiría también la ubicación del alfil en esta diagonal apuntando peligrosamente al rey contrario. Por lo tanto, es una posición considerada de amplia ventaja para el blanco. C4, caballo por C4, caballo por C4, alfil por C4, alfil por D4, caballo B5. Esta posición con un centro abierto permite a las blancas obtener ventaja, porque las negras tienen que desprenderse de su alfil de casillas negras. Si ellas intentan conservar dicho alfil, el final que surge es claramente inferior para las negras. Veamos, caballo C6. Si pretenden conservar el alfil por medio de la retirada alfil C5, entonces continúa el blanco con caballo C7, dama por D1. En la variante que surge después de torre B8, alfil por F7 es un golpe muy fuerte, rey por F7, dama B3 jaque, rey F6, torre a D1, dama E7 y torre de F a E1, las negras están completamente perdidas. Por lo tanto, es necesario el cambio dama por D1, torre A por D1, torre B8, A3, caballo C6, H3, alfil B6 y ahora caballo D5 le garantiza una muy buena ventaja a las blancas, quienes ahora están atacando la torre que debe retirarse a A8 y seguiría entonces caballo por B6 seguido de alfil C7, con lo cual se ganaría
un peón. Por ejemplo, vamos a ponerlo ahora, torre A8, caballo por B6, A por B6 y alfil C7. Y el peón de B6 está prácticamente condenado. Continuando con caballo C6, caballo por D4, dama por D4, dama por D4, caballo por D4. Las blancas están ligeramente mejor. Tienen la pareja de alfiles y ahora con el movimiento torre de A a D1, también podría ser la otra torre, ellas conservan una clara ventaja debido a sus dos alfiles, como hemos mencionado, y además la ocupación de las columnas centrales. Todavía las negras tienen dificultades para completar su desarrollo. Espero que este vídeo le haya sido de utilidad para aquellos que juegan E4, así como para los defensores de la defensa Petrov. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Baudy. ¡Chao!